Bien, señores, vamos a conversar ahora con Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santiago, la ASIS. Buenos días, Sandy, buenos días. Buen día, Julio, buenos días a todos los que están en cabina y a los amigos oyentes. Bien, originalmente, pues, vamos a hablar de tu posición con relación al reclamo de devolución de un 30% de los ahorros que tienen los trabajadores contemplado por ley para la pensión, la posición que tiene sobre este tema. Sí, mira, la posición de la institución que se ha expresado ya en diferentes medios de comunicación es que nosotros primero entendemos que es una posición populista de algunos miembros del Congreso que están tratando de someter un proyecto y que se concretice como una ley, la devolución, modificación de la ley, de la devolución de un 30% de los fondos. Nosotros entendemos primero que esos fondos están colocados en documentos financieros, los cuales muchos de ellos están colocados a cierto término y podríamos concluir que esos fondos no están a la mano. Lo segundo es que nosotros estamos opuestos a esta situación porque entendemos que esto podría provocar una desestabilización al sistema económico nacional, porque para nadie es un secreto que aún están invertidos en certificados financieros y documentos de renta, no es menos cierto que esto ha proporcionado cierta estabilidad a la economía y pues ha podido lograr que la economía esté fortalecida, y en una crisis como esta, pues donde la economía se estaba tambaleando, por suerte nos encontró con un buen manejo económico a nivel macro. Y lo tercero es que esto no va a resolver ningún problema. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no va a resolver ningún problema? Bueno, por lo siguiente. Cuando se le entregan esos fondos, lo que va a hacer la persona es que lo va a gastar. Y va a pasar como pasa con la cesantía, que cuando el empleado es desahuciado, pues se le da su cesantía y lo gasta o lo mal invierte. Y al final de cuentas, el empleado vuelve a estar en la misma condición o peor en la que estaba. Y nosotros entendemos que esto no viene a solucionar. Ahora, sí, lo que nosotros debiéramos cerrar fila todos, el país completo, es para que pueda existir una modificación de la ley y que estos recursos se inviertan en obras de desarrollo, en documentos, en proyectos viables de mucha rentabilidad o más rentabilidad de la que hoy tienen los fondos de pensiones, más rentabilidad, y de esa manera pueda dinamizar la economía. Eso sí que la ley hoy no permite o es muy restringida al momento de invertir los fondos de pensiones en cierto sector, por eso tienen más una vocación rentista que cualquier otra. Entonces nosotros sí debiéramos apoyar la idea de que estos fondos puedan invertirse, como se hace en cualquier parte del mundo, en obras de desarrollo, en proyectos de desarrollo que permitan la dinamización de la economía. Eso sí, nosotros estamos de acuerdo, pero en que se reparta un dinero para momentáneamente, supuestamente solucionar la situación económica de un empleado, y luego este empleado va a estar en una situación peor o igual, nosotros no estamos de acuerdo. Por otro lado, ¿cómo evalúa estos primeros días de la primera fase de la reapertura? Una reapertura que era demandada por la mayoría de los sectores productivos, formales o informales, pero también está el temor de algunos médicos, por ejemplo el doctor José Joaquín Puello, que dijo que era el momento menos indicado para esto porque puede aumentar los contagios por los niveles de hacinamiento, bajo nivel educativo de nuestro pueblo. Mira, nosotros lo dijimos en este programa, cuando esto empezó. Nosotros dijimos que esto se iba a mantener y que teníamos que aprender a convivir, porque la vida, tanto productiva como la vida personal de los seres humanos, ha cambiado. Y
podríamos decir que en estos procesos de estos días el comercio está más o menos entre un 40 y un 45% según las informaciones que tenemos comparado con la venta antes de cerrar. Es decir, que en los días que tenemos abierto, sobre todo el comercio, se ha manejado en esas cifras con relación a sus ventas. En el caso de la construcción, recién inicia esta semana, tendremos que esperar cómo se va desarrollando. En el caso del servicio, de las empresas de servicios, está un poco más lenta su nivel de recuperación, y en zona franca, pues ya que habíamos tenido cierta apertura, también está entre un 45 y un 50%. Por ejemplo, el Parque Víctor Espaillá, que tiene unos 22,000 empleados, está más o menos con unos 10,000 empleados, 10,000, 11,000 empleados activos que han tenido ingresos. O sea que lo que esperamos es que la economía se pueda restablecer a los fines de que los empleados que están suspendidos puedan reintegrarse a sus labores y podamos perder la menor cantidad de empleo, que es lo que nos preocupa. Oli. Sí, Sandy, hay dos factores que avivaron el reclamo de los trabajadores. Uno está fundamentado en el modelo de colocación del dinero. En plena crisis, el gobierno anuncia la colocación, es decir, que va a tomar 40,000 millones, que fueron prácticamente los últimos ahorros, de 10,000 por cada una de las administradoras de riesgo, de la administradora de fondos de pensiones. Con el propósito de gastarlo en gasto corriente, es decir, en política populista, como la que tú estás planteando. Este es el tema de que se despalotaron el único ahorro real que había con respecto al fondo de pensiones. ¿Cuál es la pregunta? Lo que el gobierno está haciendo es tomando el dinero para cubrir déficit, para gastarlo sin un plan coherente de inversión. Es decir, que la depreciación al final perjudica los supuestos ahorros. Es un comentario adicional. No, lo que le estoy ¿Qué le quiere preguntar de eso? La justificación del reclamo. Porque, por ejemplo, yo no puedo tomar mi dinero, pero aquel lo puede tomar para salir a hacer campaña. ¿Alguna opinión sobre ese comentario, Sandy? No, lo que pasa es que el gobierno emitió unos bonos y las AFP pues tienen un mandato de la ley de invertir en documentos de mayores rendimientos. Quizás es uno de los problemas, que era lo que yo decía, que tiene la ley. La ley debe diseñar todo un proceso, ahora con la figura de fideicomiso, por ejemplo, para crear que esos fondos puedan ir a obras que puedan dinamizar la economía, no solamente del sector financiero, porque el sector financiero es muy cómodo, tú tomar dinero, recibir dinero que básicamente donde tú lo administras y lo recibes, no se hace mucho esfuerzo, un gran esfuerzo, tú lo recibes y lo colocas en certificados de depósitos, en bonos. Eso es muy fácil. O sea, ese dinero debe servir para poder ampliar la rentabilidad para que cuando el trabajador se retire pueda recibir una pensión digna. Pero si se invierte en certificados de depósito, certificados financieros, la rentabilidad va a ser mínima porque no es una rentabilidad a riesgo seguro, pero hay ya documentos, instrumentos seguros que pueden permitir que los fondos puedan invertirse en áreas más rentables. Ok. Con relación al proceso electoral, ¿cómo ve las cosas para estas elecciones del día 5 de julio? Bueno, la gran incertidumbre es si la gente va o no va a ir a votar, porque la gente acuérdate que esto ha dejado un sentido de preservación de la gente, de mucho cuidado, sobre todo en una franja de la sociedad, que es la franja de clase media, media alta y alta. Entonces, la gran preocupación que nosotros tenemos es que la gente pues se limite su derecho al voto por temor. En ese sentido, la Junta Central Electoral deberá de proporcionar todas las garantías para que el orden y cumplir con las normas de distanciamiento y la agilidad que pueda tener para que no haya una gran acumulación de personas en los centros de votaciones, porque esa es nuestra gran preocupación, que
haya alto nivel de abstención por encima de los niveles históricos, debido a que la gente tenga cierta preocupación o cierto temor para salir a votar. Fuera de eso, yo creo que se ha mantenido una campaña, vamos a decir, bien conmesurada, donde los candidatos ambos o todos han aportado su grano de arena para que no hayan esas grandes manifestaciones, grandes tumultos, y que se rompa todo y que esto pueda degenerar en una nueva oleada. Entonces yo creo que ahí va a primar la sensatez de los diferentes candidatos a la hora de articular un diseño de campaña que pueda permitir que la gente pueda ver el mensaje, pero sin ese riesgo de grandes caravanas, grandes concentraciones de gente, y tendrán que reinventar un nuevo modelo de hacer campaña que es diferente al que nosotros hemos estado acostumbrados a ver. Lo de la inquietud por una posible abstención mayor que lo tradicional en las elecciones presidenciales es compartida por muchos sectores, pero esos sectores dicen que es preferible tener las elecciones el día 5 de julio, aún con riesgo de mayor contagios, con riesgo de mayor abstención, a no tener elecciones. ¿Coincide con esto? Sí, las elecciones deben hacerse. O sea, el orden institucional, yo creo que ya hemos pasado gran parte del proceso de riesgo de la curva, y por encima de todo está la parte institucional, que no puede degenerar esto ante una crisis sanitaria, una crisis económica como la tenemos, y solamente nos falta que degenere en una crisis política. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque no podemos generar una crisis política por el que unas elecciones se puedan posponer fuera de lo que establece la Constitución. Sandy, las medidas, ¿tú piensas que como van las cosas podremos llegar a las siguientes etapas sin mayores complicaciones en esta apertura que ha habido de la economía? Bueno, lo que te puedo decir, no te puedo asegurar eso, pero sí te puedo decir que todas las empresas están cumpliendo con el protocolo en su gran mayoría, y son las más preocupadas para que no haya una ola que pueda devolverse, porque al final de cuentas a nosotros es que nos afecta, porque nosotros somos los que estaremos cerrados y somos los que debemos cuidar con mayor celo el que los protocolos se cumplan, el que puedan existir. Por eso te decía que el liderazgo político en este momento debe reinventar el proceso de campaña, porque estamos preocupados porque mañana se hagan manifestaciones grandes o grandes tumultos de gente, porque al final, si el país debe tomar una medida, el sector empresarial y comercial es el que se perjudica, porque es el que se cierra y es el que tiene los intereses. Entonces debemos todos contribuir, todos, absolutamente todos, a que se preserven y se cumplan con los protocolos. Bueno, pues muchas gracias a Sandy Filpo, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santiago de los Caballeros. Gracias a ustedes. En los que nos preparamos para recibir la rueda de prensa. Vamos a ir tomando algunas llamadas. Pero adelante, Amaury. Déjame decirte algo, Julio. Sí. No sé si Amaury ya puso lo de las llamadas, parece que no. Con relación a lo de la romana, es importante definir lo de la cantidad de pruebas. Yo hice el comentario hoy que están tardando más de una semana para una persona con síntomas, con el marido interno, o sea, una persona de edad, recibir que le hagan la prueba del laboratorio de referencia. Y ahora me llamaron varias personas que han estado en fila y que el problema es que desde el Ministerio de Salud Pública le limitan el número de pruebas que puedan hacer. O sea, el laboratorio de referencia no puede modificar algo. Ante un aumento de la demanda en la romana, mi pregunta es, ¿ese límite puede variar? Y ahí queda la inquietud. En Asua, Julio, hay dos lugares que Salud Pública debe prestarle atención. Nos pidieron que lo dijéramos por acá. Uno es el Distrito Municipal de Los Toros, donde hay un foco de infección y ya hay 14 personas confirmadas. Hay otros que hicieron 17 pruebas, 14 salieron positivas. De esas, 3 personas fallecieron. En el caso, por ejemplo, de Peralta, donde hay varias personas, el municipio de Peralta,
que tienen síntomas y que no han logrado hacerse los análisis por la misma limitación que dice María Elena. Bueno, pues vamos a tomar llamadas. Adelante. Comunícate 809